Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a entrar aquí por la herida, porque si entro por la teoría desde el minuto 1, alguno me aguanta 30 segundos y se va a ver vídeos de gatitos o de herejes con mejor edición. La pregunta es esta: ¿el Papa puede hacer lo que le dé la gana o no? Porque tal como está ahora mismo el patio, parece que solo hay dos opciones. O el Papa es una especie de emperador místico que mañana se levanta creativo, cambia media iglesia y todos a callar. O el Papa es poco menos que una figura decorativa, útil para salir en estampitas y bendecir multitudes. Pero en cuanto toca algo que a mí no me gusta, de repente descubro que casualmente yo, soy el último guardián de la tradición frente al desastre universal. Y claro, el católico normal, el que intenta sacar adelante su vida, su familia, su trabajo, su fe, el que llega a misa ya medio triturado por la semana, ese se queda pensando: vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿El Papa tiene límites o no? ¿Puede cambiar la fe? ¿Puede cambiar leyes? ¿Todo lo que dice pesa igual? ¿Una entrevista vale lo mismo que un acto magisterial? ¿Obedecer es apagar la cabeza? Y esa confusión no es una tontería, faltaría menos. Esa confusión te puede destrozar la paz, te puede volver un histérico religioso o te puede convertir en un cínico. Y las dos cosas son malísimas. Así que hoy quiero hacer algo muy simple. Poner orden, no para ganar una pelea de internet, no para defender a un bando contra otro, no para hacer de abogado de cortes celestiales, ni de guerrilla tradicionalista de boutique, no, para entender cómo funciona de verdad la autoridad del Papa en la Iglesia. ¿Qué significa eso de que su potestad es suprema? ¿Qué puede cambiar y qué no? ¿Y por qué? Bien entendido, esto no es un tema para 4 frikis de Twitter eclesial, sino una cuestión que le importa bastante al católico de a pie. Porque sí, el Papa tiene muchísimo poder. Más que el que yo tengo con el prompt. Muchísimo. Pero no es un poder para inventar la fe. Y ahí está la clave de casi todo. El punto de partida. Mirad, el derecho canónico no se anda con tonterías. El canon 331 dice así: el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece el ministerio concedido singularmente por el Señor a Pedro, primero de los apóstoles, y que ha de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en la Iglesia, en virtud de su oficio, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal, y que puede ejercer siempre libremente. O sea, no estamos hablando de un cargo decorativo, no estamos hablando de una figura amable para cortar cintas. Estamos hablando de autoridad real, de la de verdad, suprema, plena, inmediata, universal. Y claro, aquí es donde a mucha gente se le cruzan los cables, porque oye suprema y entiende caprichosa, oye plena y entiende sin límites, oye universal y entiende puede rehacer la iglesia a su gusto. Y no, no. Eso no sale del canon, eso sale de la imaginación de cada uno. Que el Papa tenga potestad suprema significa que dentro de la Iglesia no hay una instancia humana superior a él. Bien, que tenga una potestad plena significa que no es una figura simbólica. Bien, que sea inmediata y universal significa que su autoridad alcanza a toda la Iglesia y puede ejercerla directamente. Bien, pero de ahí no se sigue que el Papa sea autor de la fe, no se sigue que pueda redefinir el cristianismo.
No se sigue que la Iglesia empiece con él cada vez que hay un cónclave. Y aquí ya empieza a limpiarse bastante el terreno. Porque el problema real no es si el Papa manda mucho. Claro que manda mucho. El problema real es qué tipo de poder tiene y para qué existe ese poder. Y es que aquí está el corazón del asunto. Si esto entra, lo demás se coloca bastante bien. La Iglesia no se ha inventado a sí misma, no se ha inventado el Evangelio, no se ha dado a sí misma la revelación, sino que la ha recibido. Y el Concilio Vaticano II lo dice de una manera que es una maravilla por lo clara que es. Dice: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Y añade en ese mismo número una frase decisiva: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. No está por encima, está a su servicio. Esa es la clave, porque si el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, entonces el Papa tampoco. El Papa no flota por encima de la Iglesia, por encima de la revelación, por encima del Evangelio recibido, como si fuera una especie de diseñador jefe del cristianismo. Hombre, no. Su autoridad existe precisamente para custodiar, interpretar auténticamente, defender y transmitir algo que no le pertenece como propiedad privada. Dicho en sencillo, el Papa no es dueño del depósito de la fe, es su custodio. Y esto hay que aterrizarlo porque si no queda muy bonito y se te olvida el minuto siguiente. Piensa, por ejemplo, en una familia que recibe una casa antigua, con historia, con fotos, con cartas, con memoria, con cosas que no ha fabricado ella. El hijo que la hereda puede cuidarla mejor o peor, puede restaurarla, puede ordenarla, puede explicar a los suyos qué significa, puede protegerla, pero no puede decir: mira, mi abuelo nunca existió, estas cartas me molestan, quemo todo y ahora empezamos la familia desde mí. No, hombre, porque no es el autor de esa historia, la ha recibido. Pues con el Papa, salvando todas las distancias, pasa algo parecido. La fe no empieza con él, la recibe, la custodia, la sirve. Por eso el Papa no puede cambiar el credo, no puede declarar falsa la resurrección, no puede convertir la Trinidad en una metáfora inspiradora, no puede coger lo que la Iglesia ha definido como perteneciente a la fe y tratarlo como si fuera plastilina. No puede corregir a Cristo. Y esto, ojo, no es rebajar al Papa, es entenderlo católicamente. Porque cuanto más alto es el oficio, menos margen hay para usarlo como juguete personal. Ahora bien, en cuanto dices esto, sale el listo de turno y concluye: ah, entonces el Papa en realidad no puede hacer casi nada. Tampoco va por ahí. Porque una cosa es que no pueda inventar la fe y otra muy distinta que el primado sea de cartón piedra. El Papa sí puede hacer muchas cosas, muchísimas. Creí que jamás iba a preguntarlo. Puede gobernar la Iglesia, legislar, juzgar, nombrar, renovar, reorganizar estructuras, aprobar normas, reformar disciplinas, conceder dispensas, intervenir en conflictos, corregir abusos, tomar decisiones pastorales y de gobierno de muchísimo alcance. O sea, no estamos diciendo el Papa no puede tocar la fe, así que en el fondo es un señor con sotana blanca y balcón. No, tiene autoridad real. Muy real. El problema es que hoy mucha gente solo sabe pensar en binario. O lo puede todo o no puede nada. O es absoluto o es irrelevante. O le conviertes en oráculo permanente o le conviertes en un espíritu
especie de moderador honorífico del catolicismo. Y no, la Iglesia piensa mejor que eso. El Papa no puede inventar la fe, y el Papa sí tiene autoridad real para gobernar la Iglesia. Las dos cosas a la vez. Si quitas la primera, acabas en papolatría infantil. Si quitas la segunda, acabas en rebeldía selectiva con barniz piadoso. Y ninguna de las dos cosas es católica. Pero ahora vamos a tocar la llaga de verdad, porque gran parte del caos actual sale de una incapacidad bastante básica para distinguir entre doctrina, disciplina y gobierno. Y si no distingues eso, no entiendes nada. De verdad, nada. Doctrina es lo que la Iglesia enseña como verdadero, lo que toca la fe, lo que pertenece a la revelación o ha sido propuesto de modo definitivo. Disciplina es cómo la Iglesia regula su vida concreta, sus normas, sus leyes, sus prácticas, sus modos de organizar muchas cosas en el tiempo. Y gobierno es el ejercicio concreto de la autoridad. Nombramientos, remociones, correcciones, intervenciones, decisiones prudenciales, reorganizaciones. Si tú metes esas tres cosas en la misma batidora, luego pasa lo que pasa. Se cambia una disciplina y alguno grita que han demolido la fe. Sale en una entrevista y otro reacciona como si se hubiera definido un dogma en el asiento del avión. Se toma una decisión de gobierno y aparece media internet anunciando el colapso de la Iglesia como si acabara de caer el meteorito final. Y claro, así no se puede vivir, en serio, no se puede vivir. Os pongo ejemplos muy sencillos. Que la Iglesia cambie una norma de ayuno no equivale a cambiar el Evangelio. Que se reforme un proceso canónico no equivale a tocar el credo. Que se reorganice un dicasterio no significa que se haya refundado la fe católica. Que una disciplina litúrgica se modifique no significa automáticamente que se haya negado un dogma. Y al revés también. Que algo no sea una definición ex cátedra no significa que por eso dé absolutamente igual. Hay decisiones que no son dogma, pero tampoco son un chiste. Hay enseñanzas que no son una definición solemne, pero tampoco son opinión privada. Y es que aquí hace falta aprender a distinguir, porque una de las grandes desgracias del catolicismo digital es que mucha gente vive sin categorías, solo con reflejos, solo con adrenalina, solo con el me gusta, no me gusta. Y así no se piensa con cabeza católica. Y claro, aquí entra otro tema donde se han dicho muchas tonterías, la infalibilidad. Hay quien la imagina como una especie de aura permanente que envuelve todo lo que dice el Papa, como si cualquier frase, cualquier homilía, cualquier entrevista, cualquier comentario improvisado ya fuese automáticamente irreformable. Y no. La Iglesia enseña que el Papa goza de infalibilidad cuando proclama por un acto definitivo una doctrina de fe o moral como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Así lo dice el Lumen Gentium 25 y el Código de Derecho Canónico en su canon 891. Eso es algo muy concreto. No es una nube mágica flotando sobre cualquier micrófono. Pero claro, del otro lado aparece el truco barato. Como no todo es infalible, entonces pues nada pesa. Entonces todo se filtra por mis gustos. Entonces yo ya veré qué me quedo y qué no. Pues tampoco. No todo lo que dice el Papa es infalible. Correcto. Pero tampoco todo lo no infalible es irrelevante. Hay magisterio auténtico. Hay distintos niveles de autoridad. Hay enseñanzas que exigen un asentimiento real. Hay decisiones prudenciales que pueden discutirse en su oportunidad sin convertirse por eso en basura. Hay grados, hay jerarquía, hay peso distinto. Y madurar como católico consiste, entre otras cosas, en aprender a respirar ahí sin comportarse ni como fan ciego ni como opositor profesional.
Así que vamos a dejar esto muy claro, porque esta es la parte que quiero que se le quede a la gente grabada en la cabeza. Una disciplina puede cambiar, pero un dogma no. Una ley eclesiástica puede reformarse, pero la revelación no se parchea. Una decisión prudencial puede discutirse en su oportunidad, pero la fe recibida no se somete a encuesta. Tan simple como eso. Pero también hay otro punto fino que conviene explicar bien. El canon 333 dice, entre otras cosas, contra una sentencia o decreto del romano pontífice no cabe recurso ni apelación. Y sí, esto a los que nos gusta el derecho nos da un poco de vértigo. Toda la vida tuve vértigo en la cola. ¡Ay, no! Pero es lo que hay. Porque eso significa que dentro del orden jurídico de la Iglesia no hay un tribunal humano por encima del Papa al que apelar contra él. Su autoridad es real y última en ese plano. No es de pega. Pero de ahí no se sigue que la verdad nazca del Papa. No se sigue que la fe dependa de su humor. No se sigue que la Iglesia empiece con él. No se sigue que una decisión jurídica equivalga a una nueva revelación. Pero tenedlo muy en claro. Que no haya apelación por encima del Papa no significa que haya una verdad por debajo del Papa. Eso resume muchísimo porque te deja ver a la vez la fuerza del primado y su límite real. ¿Hay autoridad plena? Sí, pero al servicio de una verdad recibida, no por encima de ella. Pero dejadme que lo deje muy claro, porque aquí no hay solo una cuestión de conceptos, hay también una patología espiritual. Está el primer error, el papalismo infantil, el de quien convierte al Papa en una especie de oráculo permanente, el de quien no distingue niveles, el de quien cree que obedecer es apagar la cabeza, el de quien vive cada gesto papal como si cambiara ontológicamente el universo. Eso no es amar al Papa, eso es no haber entendido ni al Papa ni a la Iglesia. Pero está también el segundo error, la rebeldía selectiva, el de quien habla mucho de tradición, de fidelidad, de iglesia de siempre, de amor a Cristo, y luego usa todo eso como coartada para decidir por su cuenta cuándo Roma le vale y cuándo no. O sea, el Papa me encanta mientras refuerza mi bando. En cuanto me incomoda, de repente descubro que soy un radar infalible de abusos, tradiciones, modernismos y catástrofes. Eso tampoco es fidelidad. Eso es usar la tradición para blindar el ego. Y lo tremendo es que esos dos errores se alimentan entre sí. Uno provoca al otro. Uno fabrica la caricatura del otro. Y mientras tanto el católico normal acaba creyendo que ser católico consiste en elegir una tribu. Pues no, no va de elegir tribu. Va de entender la iglesia y vivir en comunión con cabeza. Y alguno dirá, muy bien. Mucho canon, mucho concilio, pero yo tengo hijos, trabajo, facturas y muy poca paciencia. Perfecto. Precisamente por eso esto te importa, porque si no entiendes esto, vives a merced del último titular. Sales de misa, abres el móvil, te aparece una frase recortada del Papa, 4 cuentas anunciando el fin de Roma, otras 4 diciendo que ahora sí ha llegado la primavera definitiva de la iglesia y ya te han robado la paz. ¿Por qué? Porque no tienes categorías, porque no sabes qué pesa una entrevista, qué pesa una homilía, qué pesa una ley, qué pesa una definición, qué pesa una decisión de gobierno. Y entonces o te escandalizas por todo o te acostumbres a que todo te dé igual. Y las dos cosas son veneno. En cambio, cuando esto se entiende bien, puedes obedecer sin apagar la cabeza. Puedes pensar sin volverte soberbio. Puedes sufrir una decisión prudencial sin convertirla en apostasía.
Puedes respetar una disciplina sin confundirla con un dogma. Puedes amar al Papa sin idolatrarlo. Puedes defender la tradición sin usarla como martillo contra la Iglesia. Y eso, dicho claro, es catolicismo adulto. No tan espectacular como las guerras de Internet, pero mucho más sano, mucho más respirable, mucho más verdadero. En conclusión, volvamos al principio. ¿Tiene límites el poder del Papa? Sí, y menos mal, porque si no los tuviera, la fe dependería de un hombre. Y entonces el cristianismo no sería una religión revelada, sería el proyecto personal del pontífice de turno con sotana blanca y balcón en Roma. Pero esos límites no vienen de una facción, ni de un parlamento, ni del enfado del grupo de moda en Internet. Vienen de Cristo, de la revelación, del depósito de la fe, de la constitución misma de la Iglesia y del fin para el que existe el magisterio petrino. El Papa tiene una potestad altísima, suprema, plena, inmediata, universal. Sí, pero precisamente por eso no la tiene como juguete, la ha recibido para servir. Y cuando esto se entiende, se cae por su propio peso ese falso dilema que ha hecho tantísimo daño, o obediencia ciega o rebeldía piadosa. No, hay una tercera vía, que es la católica: comunión con inteligencia, fidelidad sin servilismo, respeto al Papa sin infantilismo, amor a la Iglesia sin sectarismo. Y desde allí ya no vives pendiente del incendio del día. Empiezas a pensar como católico, que ya es bastante. Amén, hermano. Y se acabó.